Evangelio de abril 2, 2016 del Santo Evangelio según San Marcos. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma a 2 discípulos, que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se le apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es muy interesante que este Evangelio de hoy está escrito por Marcos. El Evangelio de Marcos sabemos actualmente que es el más antiguo. Durante siglos se creyó que el Evangelio de Mateo era el más antiguo. Por eso la posición dentro de la Biblia es primero en los Evangelios. El Nuevo Testamento empieza con el Evangelio de Mateo. Sin embargo, le corresponde al Evangelio de Marcos ese primer lugar, es el más antiguo. Pero no solamente el más antiguo, también hay otro detalle interesante. En esta parte, este capítulo 16, del 9 al 15, es, de acuerdo a algunos estudiosos, una añadidura posterior. No sabemos realmente si es, se supone, se especula que el Evangelio de Marcos, ya en su forma actual, quedó escrito por ahí más o menos en el año 70. Y se habla también de una fuente Q escrita probablemente unos años antes. Y no sabemos realmente la datación, la fecha de este añadido, esta parte añadida. Porque originalmente el Evangelio de Marcos terminaba diciendo que la tumba estaba vacía. Ahora nos puede ayudar ya en este sinóptico porque se amarra con nosotros, tanto con Mateo como con Lucas. ¿Qué está sucediendo? Bien, primero que nada, dice el día domingo, es decir, el día del Señor, el primer día de la semana. Jesús se apareció, ¿a quién primero? A María Magdalena, aquella de la que había arrojado 7 demonios. Marcos es muy explícito en esto. La que había sido beneficiada con la liberación de 7 demonios es la persona que más le ama. Y por eso es la que no se detiene a ver si es tarde, a ver si es riesgoso, a ver si lo que sea. Ella va a buscarlo. Y en sus lágrimas conmueve el corazón del Señor que se le aparece. Aquí Marcos no entra en muchos detalles. Simplemente dice se le apareció. Y cuando ella queda llena de gozo, de alegría, va a llevar la noticia a los discípulos que están llorando. Y dice, cuando la oyeron, no le creyeron. Y es que verdaderamente es difícil creer, que un muerto que está hecho pedazos, desgarrado, a los 3 días esté vivo. No cabe en nuestra razón. Si es difícil pensar a 2000 años de distancia que alguien que estaba muerto y nosotros no lo vimos, después viva, es difícil creerlo. Pero dice San Marcos, después se les apareció a otros 2 que iban de camino hacia una aldea. Son los discípulos de Emaús, sin duda. Y ellos también corren de regreso a decirles a los apóstoles, pero ellos tampoco les creen. Y aquí los apóstoles caen en un pecado, porque decía precisamente, y dice la ley de Moisés, que si 2 testigos dicen algo, se le tiene que creer. Por eso el Señor les va a regañar. No son solamente 2, sino 3. Cierto que la primera es una mujer. Y yo creo que no es por nada, no es nada más gratis que el buen Dios ha querido que fuera una mujer su primer testigo. Porque le regresa precisamente la dignidad a la mujer, aquella dignidad que muchos hombres se escudan en Eva para querer quitársela, se la regresa al buen Cristo. En esta mujer, en la María Magdalena, en aquella que había arrojado 7 demonios. Es su primer testigo y no le creen.
Pero luego vienen esos otros dos y tampoco les creen. Y ahora yo pregunto una cosa. Nosotros creemos de veras. Creemos que Cristo ha resucitado entre los muertos. O se nos hace como una historia, como una idea, como un concepto. Finalmente el Señor se les aparece a los 11 cuando estaban a la mesa. Y dice Marcos, les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón. Ya me puedo imaginar la sensación de Pedro, escuchando al Señor, viendo al Señor y diciéndoles, escuchando lo que les dijera, ¿por qué no le creíste a María Magdalena? ¿Por qué no le creíste a Cleopas y a su compañero? Señor, perdóname. Y a nosotros también nos puede preguntar, ¿por qué no le has creído al presbítero que es tu párroco? ¿Por qué no le has creído al diácono que ha venido a platicar? ¿Por qué no le has creído a la catequista que te enseñó? ¿Por qué no le has creído a tu madre que te ha dicho también que Cristo ha resucitado? Es difícil, no es fácil el poder entrar a esta parte. Y eso es algo que nos tendríamos que cuestionar fuertemente, de veras lo creo. Miren, el demonio utiliza el espanto de la muerte para hacernos esclavos. Esa es precisamente su herramienta más fuerte. Aterrorizarnos con la muerte. Y de ahí surgen tantas tonterías. Dale vuelo a la hilacha, tiéndete a la milonga, porque solo tienes una vida, solo se vive una vez. Aprovecha tu vida, haz lo que quieras con ella, desenfrénate porque no vas a volver a vivir. Nos quita la vergüenza, nos lanza al abismo y después, llenos de vergüenza, de podredumbre, de muerte, nos regresa la vergüenza para que no nos acerquemos a este Dios que nos quiere perdonar y regresar la vida. Que Cristo resucitó es el Evangelio, es la buena noticia. Pero esa buena noticia tiene que ser dicha a todos nuestros hermanos en todo el mundo. Por eso, después de que ellos lo han visto, dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Qué importante es, hermanos, para nuestra salvación hacer caso de lo que Dios nos pide. Si realmente creemos que Cristo ha resucitado, entonces salgamos a compartir esa noticia gozosa, ese amor profundo, fiel de Dios, que ha dado la vida por ti en la persona del Hijo, por ti y por mí, para regresarnos a nosotros la vida y la amistad en Dios. Esa es la buena noticia. Y más que predicarla con palabras, estamos llamados a predicarla con nuestros propios hechos de vida, con nuestros actos de vida, a cada instante, para que los demás, viendo nuestras buenas obras, den gloria a Dios y crean en Él. Dios nos lo conceda. Dios les bendiga, hermanos.